Amén, gloria a Dios. El título de este mensaje, de esta enseñanza, va a ser titulada como Te voy a enseñar a hacer milagros. Te voy a enseñar a hacer milagros. Amén. En el día de hoy quiero enseñar que todos nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, tenemos el derecho, el deber, la autoridad de enseñar no solamente la palabra de Dios, sino enseñar cómo hacer milagros. Y usted dirá, pero el hombre no hace milagro, el pastor no hace milagro, el evangelista no hace milagro, ningún hermano, ninguna gente aquí abajo hace milagro, ningún ser humano hace milagro. Bueno, quiero decirte que el milagro lo hace Dios, pero el Señor usa cada persona para hacer milagros. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer milagros? A través de tu persona, Dios usándote, tú siendo el vaso. Es fácil de enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios habla bien claro cuando Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán milagros y prodigios. Eso está en Marcos capítulo 16 y versículo 15, usted lo sabe. Entonces, nosotros tenemos la autoridad de hacer milagros. Y sí, quiero recalcar que nosotros sí hacemos milagros. Hacemos milagros porque Jesús dijo en una ocasión que nosotros haríamos milagros y más prodigios que Él mismo hizo aquí en la tierra. Lo dijo Él. Él dijo que nosotros íbamos a hacer más milagros que la que Él hizo en aquellos tiempos, en los últimos días. O sea que Dios nos ha dado la autorización, nos ha capacitado para hacer milagros. Ok, entonces quiero decirte que nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, cualquier persona que ha creído en el nombre de Jesucristo, no importa si es niño, joven, adulto, si ha creído a la palabra, dice que si por fe, si tú crees, ya fue hecho. Si tú crees, fue hecho. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú crees lo que Dios dice. Dios dice: te voy a usar para hacer milagros, te voy a usar para sanar enfermos, te voy a usar en muchos milagros. Entonces Dios te dice: te voy a usar, te quiero usar, pero está en ti que lo creas. Está en ti que digas: sí, Señor, heme aquí. Como dijo Samuel, el joven Samuel en una ocasión: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Entonces nosotros tenemos que saber que sí, nosotros hacemos milagros. Y usted dirá: no, eso es en contra de la palabra. Pues yo te voy a decir lo que la palabra está diciendo. Dice Dios que Él te va a usar. O sea, que Dios, si va a sanar a alguna persona, lo puede hacer Él mismo, sin que nadie ore por nadie, sin que nadie ponga la mano. Dios lo puede hacer. Pero en esta ocasión a Dios le ha placido, oye bien, le ha placido usar al hombre. En otras palabras, Dios dijo: yo quiero usar al hombre. Y Dios no contradice su palabra. Por eso es que nosotros hemos sido llamados a hacer milagros. ¿Me está entendiendo? Quiero que usted sepa muy bien lo que estamos hablando. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se contradice. Si Dios dice: yo quiero usarte a ti, yo quiero usar al hombre, es porque ya Dios lo dijo. Y voy a decirte más
más todavía. Dios no va a hacer ningún milagro a nadie mientras nosotros no nos dejemos usar por Dios. Y esa es la verdad. Dios jamás podrá manifestar ningún milagro en la tierra sin que use al hombre, porque ya Dios dio la autoridad, Dios puso la ley, y esa es la ley, que Dios te va a usar y Dios quiere usarte. O sea que aunque tú digas, no, yo no voy a orar por nadie, que Dios haga el milagro él mismo, él solo, Dios no lo va a hacer así, porque ya Dios dijo que quiere usar. Y Dios no va a quebrantar su ley porque tú quieras. Entonces, esto es un pacto que Dios hizo con el hombre, una ley que Dios puso. Y si es un pacto que Dios hizo con el hombre, Dios no quebranta su pacto, número uno. Y si es una ley que Dios puso, no hay quien quite la ley de Dios. Por lo tanto, Dios no va a hacer nada, no va a hacer ningún milagro, ni en ti, ni en tu familia, ni en tu vecino, ni en nadie, ni en tus hijos, ni en tu esposo. Dios no va a hacer ningún milagro porque simplemente tú digas, no, yo no voy a orar por nadie, que Dios lo haga. Dios no quebranta su ley. Por lo tanto, Dios no hará nada sin que tú ores o tú estés dispuesto a que Dios te use. Por eso es que en una ocasión Moisés le presentó una excusa a Dios. Dios enviándolo donde Faraón, y él le puso excusa de que él era tartamudo, de que no podía hablar bien. Y Dios le dijo, tú irás y hablarás lo que yo te voy a poner en tu boca. En otras palabras, Dios podía haber hecho el milagro de sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Dios podía hacerlo solo, pero ya Dios estableció que Dios quiere usar al hombre. Y aunque Moisés quiso ponerle excusa a Dios, tuvo que ir. Simplemente porque a Dios se le antojó, a Dios se le antojó de usar al hombre. Y eso es una cosa muy importante. Si usted ve todos los milagros que Dios ha hecho a través de la palabra de Dios en la Biblia, es porque usó a un hombre. Usó a Moisés, usó al profeta Daniel, usó a Jeremías, usó a Elías, usó a Eliseo. Si vamos a ver los apóstoles, Pedro, Juan, todas estas personas hicieron milagros. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios. Yo me recuerdo una ocasión cuando a mí Dios me dijo, te voy a usar en platificación de muelas, voy a platificar la boca de muchas personas. Y yo estaba en unos ayunos de 21 días, encerrado ahí en un basement, 21 días ahí clamando a Dios, orando, ayunando. Y no sabía por qué Dios me mandó a ayunar. Pero al último día del ayuno, 21 días ahí, sin comer, con agua solamente, y lo decimos para la gloria de Dios, Dios me dijo en el último día, voy a usarte en platificaciones de muelas, en platificaciones, voy a poner oro y plata en las muelas. Y yo lo creí. Y cuando salí del ayuno, tuve una campaña en Brooklyn, Nueva York, y ahí Dios comenzó a hacer milagros, a platificar muelas en las personas. Dios no me había usado en eso antes. Yo nunca había orado por eso por nadie, pero Dios me dio la autoridad, la orden, y me dijo, ve y ora. Desde que comencé a orar hasta el día de hoy, eso fue en el año 99, estamos en el 2012, desde ese año hasta aquí, he visto milagros. Nunca Dios ha dejado de platificar muelas. Donde quiera que vamos, platifica Dios muelas. Hemos visto los paralíticos andar, hemos visto los ciegos, los mudos hablar, óigame, hemos visto tantos milagros, hemos visto cáncer desaparecido. Dios ha llamado a gente por nombre y apellido. Estamos viendo milagros. Pero en este día quiero decirte
tú que me estás escuchando, Dios te quiere usar. Dios te está usando y quieres saber una cosa. Dios está llamando a muchas personas en el día de hoy, joven, niño y adulto, viejo, no importa. Dios está llamando para que tú seas un canal de bendición a mucha gente, porque Dios quiere usarte. Hoy este mensaje que estás escuchando no es casualidad. Dios te está hablando en el día de hoy y te dice: quiero usarte, quiero usarte para mi gloria. Y en el día de hoy te hago una pregunta yo: ¿tú quieres que Dios te use? ¿Tú quieres hacer milagros? ¿Tú quieres orar y que se manifiesten los milagros? Entonces tienes que creer a lo que dice la palabra de Dios en Marcos 16:15, que en mi nombre echarían fuera demonios y harían milagros y prodigios. Yo sé que en estos últimos días Dios está haciendo grandes cosas como las que hacía antes. Está salvando muchas vidas. Y en el día de hoy quiero decirte que Dios está dispuesto a usarte si tú permites que te dejes usar por Dios. Y recuérdate, ya te lo dije, Dios no va a hacer ningún milagro, no va a hacer nada a menos que la gente comience a orar y a clamar, porque Dios no quebranta su pacto. Si Dios no quisiera usar al hombre, no hubiese puesto la ley de que los hombres orasen en la tierra. En Jeremías 33:3 dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Oye bien, y te enseñaré grandes cosas y dificultosas que tú no conoces. O sea que Dios puso la ley. Él quiere que tú ores porque Él quiere usarte. Dice: clama a mí y yo te responderé. Te está diciendo: habla conmigo, que quiero enseñarte, quiero responderte tantas preguntas que tú tienes, quiero usarte. Por eso que Dios dice: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré. En el día de hoy estamos enseñándote de que Dios quiere usarte, de que Dios no va a hacer ningún milagro a menos que tú ores. Si tú no oras, Dios no va a hacer ningún milagro. Él lo dijo bien claro: clama a mí y yo haré el milagro. Ora y yo haré el milagro. Si tú no oras, si tú no clamas, pueblo, en el día de hoy te digo yo a ti, Dios no hará milagro. Por eso es que Jesús dijo bien claro: orad sin cesar. Jesús nos dio la enseñanza de que había que orar, de que había que ayunar, para entonces los milagros manifestarse. En una ocasión los discípulos le dijeron a Dios: Señor, enséñanos a orar. Fíjate, nunca ellos le dijeron a Dios: Señor, enséñanos a hacer milagros. Y ellos vieron muchos milagros que Dios hizo. Sanó ciegos, sordos, mudos. Usted sabe, los discípulos estaban ahí viendo los milagros diariamente que Jesús hacía. Mas sin embargo no le dijeron nunca a Jesús: Jesús, enséñanos a hacer milagros. Enséñanos a hacer milagros. Jamás le dijeron eso. Le dijeron: enséñanos a orar. ¿Por qué le dijeron: enséñanos a orar? Porque los discípulos vieron que en un segundo que Jesús decía a un enfermo: sánate, se sanaba. Pero también vieron que Él se amanecía orando por largas horas y ayunando por muchos días. Y ellos dijeron: wow, que aquí está esto bien raro. En un segundo Él ora por los enfermos y se sanan, pero tiene que estar 5 y 10 horas orando y ayunando por muchos días y clamando por muchos días. Aquí tiene que haber un secreto. Ellos se dieron de cuenta que había un secreto, y el secreto es que aquí hay que meterse con Dios, que hay que pagar un precio, que hay que orar, hay que ayunar, hay que someterse a Dios, y entonces Dios hará los milagros. Alabado sea el Señor. Nunca te había preguntado eso, ¿verdad? Pues ahora lo sabes. Estamos enseñando al pueblo a cómo dejarse usar por Dios, cómo dejarte usar por Dios. Vamos a seguir trayendo más estudios de la palabra del Señor para que sigas aprendiendo a través de este ministerio que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Dios te siga bendiciendo. Este es tu hermano evangelista Carlos Rodríguez, que te ama mucho con el amor del Señor. Suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna petición, tienes
alguna pregunta nos puedes escribir. Dios te siga bendiciendo y recuérdate, Dios te ha llamado a hacer milagros.